Bueno, entonces continuamos con esta segunda reflexión y le voy a pedir al Señor su santa palabra para reflexionar en Evangelio según San Mateo, en el capítulo 19 desde el versículo 23. Peligro de las riquezas. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: yo os aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Os lo repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos, llenos de asombro, decían: entonces, ¿quién se podrá salvar? Jesús, mirándolos fijamente, dijo: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Palabra de Dios. Precisamente aquí hay algo importante que entender. Pues esta reflexión se la voy a dedicar a el combatir los dioses de este mundo. Pero hay algo importante que distinguir en el lenguaje de Dios, que es espiritual. La Virgen de Fátima le contestó a los pastorcitos sobre unas amigas de ellos que habían muerto y querían saber dónde estaban. Y la Virgen les dijo que estaban en el purgatorio. Una de ellas iba a estar hasta el final de los tiempos. Pero la Virgen después, más adelante, les reveló que si ellos intercedían por las almas del purgatorio, serían liberadas antes de tiempo. Ahora, ¿qué dice Jesús con relación a esta parábola de la riqueza? Habla de que lo que no es posible para el hombre es posible para Dios. Lo que quiere decir que el Señor se apiada de todo el que se arrepiente, de todo el que entiende a Dios, de aquel que a pesar de las riquezas se convierte en un buen administrador. Ustedes saben que Lázaro, Marta y María eran de los más ricos de la Judea. Sin embargo, eran los amigos más entrañables de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos eran buenos administradores de sus riquezas. Pero en el combate espiritual del cristiano, una de nuestras batallas más aguerridas, más difíciles, son las batallas contra nuestros ídolos. Ustedes saben que nosotros por naturaleza humana adoramos dioses falsos. Uno de los dioses más comunes que adora la humanidad hoy por este mundo materialista y consumista es el vientre, la comida, el dios de la gula. Es uno de los dioses más grandecitos de esta civilización. Y mucha gente no se da cuenta cuánto adora a ese dios. Porque en esta civilización es muy común vivir para comer. Muy poca gente come para vivir. La mayoría están siempre alrededor de comer. Y usted camina por las calles y lo que más hay, lo que más abunda es comida. Está en todas partes. Y no necesariamente porque necesitamos comer en cada esquina, sino porque normalmente se trata de comer en cada esquina. Y por eso este apetito desordenado no es más que un Dios falso. Y que no nos cuidamos de él y ese Dios se va volviendo muy grande hasta que comienza a hacernos daño. Porque los dioses falsos, cuando ya están muy grandes, empiezan a destruir. Y ustedes saben que la gula es una de las vías más espantosas para dañar la salud.
Y es precisamente el Dios ya enfurecido, porque todo lo que es del diablo es destrucción. Los 7 pecados capitales son 7 legiones de demonios que están en batalla espiritual contra los 10 mandamientos y se encargan de pelear contra la ley de Dios y se encarga de vivir en nuestras entrañas. Podemos, como ejercicio espiritual, observar qué pecados capitales son latentes en nuestra vida desde nuestra infancia. Usted se podrá dar cuenta que desde muy niño quizás usted tenía tendencias a robar, a mentir. Tenía también gula, ira, pereza, muchísimas cosas que vienen del demonio y que son vicios. Y cuando uno entra en un crecimiento espiritual serio, lo primero que hace es mirar dónde está el diablo, a ver cómo lo saco de dónde está. Y esta es una tarea muy importante en nuestra vida. Hay gente que dice, ay, en mi familia todos somos de muy mal temperamento, hasta el punto que ya casi que le hacen culto a eso. Porque así era mi abuelo, así es mi papá, así es mi mamá. Todos somos así. Eso no es verdad. No todos tienen que ser así. Ese es un demonio, ¿no? Es un demonio que hay que exorcizarlo. Usted no se puede acomodar ahí simplemente porque su abuelo estaba acomodado ahí, ¿no? Hay que sacarlo de raíz de nuestro corazón porque es un vicio, es un pecado, es un demonio. Así de que todos los vicios, todos los pecados hay que exorcizarlos de nuestra vida. Hay que sacar todos esos dioses falsos. Ustedes saben que hay una enseñanza que yo siempre comparto, que el Señor me mostró una vez y que todos nosotros la conocemos. Parte desde el diálogo de Moisés con Dios desde la zarza ardiente. Ya al final de esa conversación, cuando Dios le pide semejante misión tan difícil a Moisés, que era un fugitivo de Egipto, y se acordó Moisés de algo importante. Él dijo, esa gente me va a preguntar cuál es el nombre de ese Dios que me mandó. Y le preguntó el nombre. Y el Señor dijo, mi nombre es Yahvé, que quiere decir yo soy, el único que es. Y entonces, en una oportunidad, el Señor me mostró que conociendo el nombre de Dios, entendemos la libertad del pecado original. ¿Cómo nos liberamos del pecado original? De verdad. Obviamente, la iglesia nos exorciza, dice el catecismo, del pecado original con el bautismo. Pero nosotros tenemos que vivir el bautismo. Es como una pareja que contrae matrimonio en la iglesia. Sí, ya recibió el sacramento, pero tiene que irse a vivir el matrimonio y esa es una lucha diaria para mantenerse unidos. Lo mismo nosotros con el bautismo. Es un sacramento, pero es una lucha diaria para mantenernos unidos a ese sacramento. Entonces, el Señor dijo, yo soy el único que es. Para que tú puedas ser, yo tengo que ser en ti, porque tú no eres. La serpiente le dijo a Eva, seréis como Dios si comes de esa fruta. Y se la comió. Por eso la diosificación del hombre trajo la muerte. Para que nosotros entremos en la vida, tenemos que aceptar que no somos, que el único que es Dios. Pero ustedes se dan cuenta que el Dios más grande de este mundo
y sobre todo en la civilización de hoy, es la realización personal. Por eso las filosofías paganas de Oriente son tan populares. El budismo, el hinduismo, el taoísmo, sintoísmo, todos esos ismos enseñan al hombre a diosificarse. De ahí vienen las técnicas de control mental, de ahí viene la autoestima y todo lo que lleva al hombre a construirse en sí mismo. Porque nosotros no vivimos en el autoestima, sino en el Cristo estima. Mi estima tiene que ser Cristo, no puede ser yo. Y esto debe estar muy claro en nosotros. Yo no estoy buscando la realización personal, yo estoy buscando a Cristo en mi vida y me tengo que realizar en Él, en el Señor, no en mí. Y todo esto tiene que ser muy claro para combatir el Dios más grande y más peligroso que tenemos, que es la misma muerte. Es nada menos que ese pecado original que es la muerte. Ustedes se dan cuenta cómo hoy existen iglesias, rituales, especialmente en México, sobre lo que llaman la Santa Muerte. Y es un culto a Satanás, porque Satanás es la muerte. Y de todo tiene la muerte menos de santa, porque la muerte precisamente es el pecado. Entonces, entendiendo bien lo importante que es combatir ese ídolo, ese Dios, que es el amor propio, comenzamos a derrumbarlo a medida que vamos venciendo nuestra vanidad, nuestra autosuficiencia, nuestra pretensión, nuestro orgullo. Usted se puede dar cuenta cuán orgulloso es, porque cuando usted vive pendiente de la atención que los demás le dan o no le dan, cuando usted está pendiente de controlar a toda la gente que está en su vida, se dará cuenta que usted está edificado 100% en el amor propio. Usted está lleno de sí mismo. Usted tiene el Dios más peligroso, que es la misma muerte. Eso es lo que la muerte es. El orgullo. Por eso Jesús denunciaba el amor propio de los fariseos como la levadura y decía: ojo con la levadura de los fariseos. Ustedes saben qué hace la levadura. La levadura sopla, infla, engrandece. Eso es lo que hace con la harina. Y precisamente el Señor se refería al orgullo, a la vanidad de los fariseos, que eran muy grandes. Para combatir ese Dios del amor propio, nosotros tenemos que convertirnos en panes ácimos, panes insípidos, panes que no tienen ni levadura ni condimentos, panes que ya el mundo no se quiere comer, porque no saben a nada. Y precisamente ese pan es el que el Señor quiere en su altar. Ustedes saben que la hostia que recibimos como comunión es insípida, es un pan insípido. Y el Señor quiere que nosotros nos convirtamos en ese pan para poder entrar en su banquete y ser parte de ese sacrificio. Pero para eso tenemos que desocuparnos de nosotros mismos. Y vemos con claridad esa enseñanza en el Evangelio en muchos pasajes. Uno de esos es Juan el Bautista, que le dice a sus discípulos: yo tengo que disminuir para que Él crezca. Ahí está la muerte a sí mismo. San Pablo: ya no soy yo el que vive, sino Cristo el que vive en mí. Y la enseñanza continúa de cómo es que debemos combatir ese Dios
falso del amor propio, venenoso, terrible. Ustedes saben que la mayoría de la gente, el problema más grave que tiene con el prójimo es su susceptibilidad. ¿De dónde nace la susceptibilidad? Cuando yo me ofendo por todo, cuando yo me confundo con todo, cuando yo tengo toda clase de desavenencias con los demás, siempre es porque soy muy grande, demasiado grande, y nadie me satisface lo suficiente, y por eso me ofenden tan fácil. Ustedes conocen gente, y tal vez ustedes han sido así. Yo era así, y todavía todos los días me toca sacar la lima más grande para limarme y asegurarme que estoy cepillando hasta la muerte el orgullo, la vanidad, la pretensión. Eso brota como un animal salvaje cuando menos uno lo piensa, porque está en nosotros, es como parte de la piel. Y esto hay que tenerlos tan consciente. Cuando usted se ofende por algo, requísese y diga, ay, ¿por qué me ofendí? Aquí hay algo raro y malo. Uno no tiene por qué ofenderse. Dese en cuenta que la gente humilde que tiene el don de darse incondicionalmente, es casi imposible ofenderlos. Casi imposible. Porque nunca dan nada con ningún interés. Por lo tanto, ¿cómo los puede ofender usted? ¿Cómo los puede decepcionar? No hay forma, porque no esperan nada de usted. Todo lo dan sin interés. Entonces nadie los decepciona. Nadie los ofende porque no se cree nada. Cuando uno se cree algo, todo el mundo lo ofende porque no le reconocen esa grandeza que cree que tiene. Y claro, ¿quién le va a reconocer eso si no es verdad? Pues todo el mundo pisotea eso y esa persona está constantemente ofendida. Sí, es un mundo miserable porque vive en la idolatría, en un Dios falso. Es como un infierno, como un infierno. Lo que es la vanidad, el orgullo, es una muerte. Es espantoso porque es un demonio. Póngase a pensar esto. Hay gente en este mundo que está convencida de que es de mejor familia que otros, de mejor raza que otros, más distinguido que otros porque han estudiado, porque tienen dinero, porque tienen cualquier posición política, social, y se creen diferentes, superiores. Ustedes se pueden imaginar si una persona de esas se muere así y comparece ante el tribunal de Jesús. ¿Se imaginan el problema en el que está? Hay que tener mucho cuidado. En mi pueblo, donde yo nací en una cultura clasista, ¿sí? Y en mi familia era muy normal hablar en estos términos. ¡Ay, pobrecita esa gente! ¡Ay, esto! Y el negro, y el blanco, y el amarillo, y todo era así, ¿no? Y todas las posiciones sociales y económicas de la gente, y de acuerdo a eso se medía toda la vida de uno en la sociedad. Y era gente católica, era gente que tenía la verdad, pero vivía en una mentira, porque cuando yo ya tuve el encuentro con el Señor y miré mis raíces, todo, me di cuenta que, Dios mío, qué horror, vivir uno entre gente que se cree mejor que los demás, y yo mismo terminé pensando lo mismo, ¿no? Pero como estamos hablando en un lenguaje espiritual, no es muy común que la gente se enfrente a esto, porque es más fácil vivir sin hablar de esto, porque esto es muy incómodo, porque nos vamos a dar cuenta que todos estamos metidos en este problemita y que tenemos que solucionarlo antes de que el Señor nos llame.
porque si no lo solucionamos antes de que nos llame, nos toca pasar en el purgatorio un buen tiempo encontrándonos con todos los que creímos que eran diferentes a mí. ¿Y cómo me va a doler? ¿Y cuánto tiempo me va a costar para superar eso cuando ya no lo puedo superar en la carne? Porque ya estoy en el espíritu. Y eso es lo que tenemos que aprender ahora. Usted tiene que ser muy sincero y superar su cultura, superar sus costumbres, superar su enseñanza errónea, superar las cosas que usted asumió de los seres humanos, porque lo más seguro es que están al revés y hay que corregirlas, hay que desaprenderlas. Eso es lo que hay que hacer. Cuando uno entra en el espíritu y entiende lo que es la batalla espiritual y entiende lo que es desalojar el mal de nuestro corazón, empieza en una tarea ardua pero preciosa, porque a medida que uno va liberando territorios, va sintiendo la libertad, va sintiendo el alivio, se va sintiendo más liviano y va sintiendo que está creciendo alas espirituales, porque está combatiendo las cosas que tiene que combatir. Y por eso usted tiene que hacer ese ejercicio y mirar a la gente y asegurarse que usted no tiene distinción de personas. Asegurarse. Y si la tiene, de rodillas, implórele a Dios que lo libere de eso. Es un mal espantoso, un mal terrible, espantoso. En una oportunidad estaba yo con el jardinero de mi casa en Bogotá y tenemos unos perritos, estaban afuera y yo estaba con ellos. Y pasaron dos negritos como haitianos o algo que pedían limosna. Y los perros se volvieron locos con los dos negritos. Y el jardinero me dijo, es que a los perritos no les gustan los negros, ¿no? Y yo dije, pues, ¿qué van a saber los perros de eso, no? Simplemente eran niños, pasaron por el frente y los perros creen que son los dueños de la cuadra, ¿no? Eso le ladra a todo el mundo. Pero en ese caso, él no es que es una persona mala, es una persona buena, pero ignorante de este tipo de batalla como la que les estoy hablando a ustedes. Y es que hay una selección en nuestro corazón que se da por las culturas, por las costumbres, y no nos damos cuenta que heredamos cosas horribles, muy malas, muy peligrosas, que nos separan del amor de Dios. Si sus ojos son selectivos y usted escoge personas de acuerdo a su selección, usted está en mucho problema. Por eso tenemos que crecer espiritualmente hasta el punto que podamos elevarnos por encima de nuestra naturaleza humana. Hay que asumir el nivel espiritual de nuestro llamado cristiano, que es un Jesús que murió por todos. Un Jesús que no tenía absolutamente ninguna acepción de personas, ninguna distinción de blanco y negro, de una raza, de cualquier tipo de cultura. Todo debía ser lo mismo. Esto no es fácil, es un trabajo arduo y duele, porque uno se da cuenta que no es así nomás que lo puede lograr. Usted puede pretender, es como perdonar. Usted perdona y de pronto, más adelante se da cuenta que no perdonó, porque todavía sigue resentido, porque todavía tiene ese mal, esa espina clavada en el corazón, pero supuestamente perdonó. No, no es así. Nosotros tenemos que entrar en una batalla espiritual ardua
para superar las cosas malas, para quitar, desarraigar de nosotros las malas costumbres, las malas tendencias, los dioses falsos. Un dios falso asqueroso es ese, el orgullo, la vanidad, la pretensión, la autosuficiencia, el creerme mejor que los demás. Es un Dios horrible. Si uno le pudiera ver con sus ojos naturales, vomitaría de lo espantoso que es, de lo asqueroso que es. Y por eso debemos detestarlo. ¿Cuál es la forma de uno liberarse de un pecado bien horrible? Comenzar a odiarlo, a detestarlo, a rechazarlo desde el fondo de su corazón y decir: no quiero eso en mi corazón, no quiero ser así, me avergüenzo de esto, ten misericordia de mí, y pedirle ayuda al cielo entero para que le quite a uno esa mancha espantosa de esos pecados que no nos dejan amar como debemos amar, que no nos dejan perdonar como debemos perdonar, que no nos dejan tener el espíritu de la caridad, el espíritu del servicio. Ustedes saben que una de las sanaciones y liberaciones más efectivas que tenemos como cristianos es el espíritu incondicional del servicio. Ustedes saben lo linda que es una persona que está pronta a servir y que no espera nada de usted y se da toda. Y usted se da cuenta que lo hace con alegría, con entusiasmo, y no pide nada por eso, no busca nada, no quiere nada, y está dándose completamente. De eso no hay mucho en este mundo, pero los que hay alumbran, son como columnas de luz, porque esa es la gracia de Dios entre nosotros. Por eso Jesús decía: vine a servir, no a ser servido. Y precisamente el lavatorio de los pies del Señor es esa enseñanza: yo sirvo. Y cuando soy cristiano y entiendo a Cristo y lo imito a Él, de mi corazón tiene que salir eso como si fuera una ejaculatoria: yo sirvo. No quiero que me sirvan, yo quiero servir. Y esto ya abre la puerta al amor de Dios. Porque si yo me acostumbro a darme sin esperar nada, Dios entra en mi corazón en una forma extraordinaria. Ese que se acostumbra a estar ahí sentado esperando que le hagan todo, es un parásito, no tiene amor, no sirve para nada. Y eso no es lo que quiere Dios. Pues démosle gracias a Dios, porque nosotros necesitamos una gracia extraordinaria para que tengamos la valentía de limpiarnos de todos nuestros dioses falsos. Lo bueno de esto es que una vez que comencemos a sacar esos dioses, comienzan a aparecer todos los que tenemos escondidos, porque el Señor es fiel y el Espíritu Santo desenmascara todo cuando nosotros comenzamos la limpieza. Voy a terminar con esta lectura de la primera epístola de San Juan, capítulo 2, desde el versículo 12. Tercera condición: guardarse del mundo. Os escribo a vosotros, hijos míos, porque se os han perdonado los pecados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo, hijos, porque conocéis al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque ya conocéis al que es desde el principio.
Os escribo, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo cuanto hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas, no viene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus concupiscencias pasan, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y le imploramos que nos ayude a vencer nuestros dioses falsos. Amén.